Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parasha número 47 y este se llama Re. Re significa observa. La porción de hoy es la Liyahu número 1 y esto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 11, del verso 26 hasta el capítulo 12, verso 10. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Te pedimos en esta hora que seas tú limpiando la atmósfera, Señor, que nos ayudes a tener entendimiento de tu palabra, a poder entenderla, Padre, y hacerla por obra. Gracias, Padre, te damos por toda la enseñanza que nos das día con día, Señor. Ayúdanos a ser testimonios tuyos, Padre, donde quiera que vayamos, y no deshonrarte ni avergonzarte. Gracias, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, autor de la Torah. Comenzamos aquí. La palabra del Eterno dice: Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchas los mandamientos del Señor, su Dios, que les ordeno hoy. La maldición si no escuchan los mandamientos del Señor, su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Elbal. El monte Gerizim es el monte Getsemaní, como nosotros lo conocemos. No están hechos al otro lado del Jordán, detrás del camino del oeste, o en la tierra de los cananeos que habitan en Araba, frente al Gilgal, junto al encinar de More. Porque ustedes van a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor su Dios les da, y la tomarán y habitarán en ella, y tendrán cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de ustedes. Entonces, vamos al siguiente capítulo. Y dice la palabra del Eterno: el lugar escogido por Dios para el culto. Estos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado para que poseas todos los días que ustedes vivan sobre su suelo. Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demolerán sus altares, quebrantarán sus pilares sagrados, quemarán al fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. No actuarán así con el Señor su Dios, sino que buscarán al Señor en el lugar que el Señor su Dios escoja para todas sus tribus, para poner ahí su nombre, para morar, y ahí ustedes irán. Ahí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Ahí también ustedes y sus familiares comerán en la presencia del Señor su Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no han llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor su Dios les da. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Dios les da en heredad y les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros. Ok, vamos a regresar un poco. 26. Desde aquí vamos a comenzar. Bueno, el Señor aquí les está dando la opción de
de escoger hacia dónde quieren ir, ya sea para bendición o para maldición. Por eso es que aquí puse las dos figuritas de acá, uno donde la canasta está llena y el otro donde la canasta está vacía. Entonces, y en medio puse los montes, el monte de Getsemaní y el otro monte. Entonces, ahí está promulgando el Señor qué es lo que ellos quieren. No es de que tú lo tienes que hacer, ¿me explico? Esa es una manera en el que nosotros miramos cómo es el Señor, realmente su carácter. No es por obligación, es porque tú tienes la opción de decidir qué hacer. Si yo te doy la opción de bendición y te doy todo lo que conlleva esa bendición y te doy una maldición y todo lo que viene a consecuencia de esa maldición, entonces ahí tenemos que tomar una decisión. El Señor por medio de Moshe se los está presentando frente al Gilgal, junto al encinar de More. Este lugar para mí, el Gilgal, es un lugar donde se toman decisiones. Hoy en día estamos en ese tiempo en donde nosotros estamos observando la bendición y la maldición. Estamos en un tiempo de decisiones en el Gilgal donde estamos tratando de ver hacia dónde jalamos, hacia la maldición o hacia la bendición. Entonces es importante recalcar que el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero más sin embargo ya queda de nosotros hacia qué camino andar. Entonces, aquí dice un porqué, en el verso 31 dice, porque ustedes van a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor, su Dios, les da. Como es una tierra que el Señor les está dando y es posesión del Señor, y en esa tierra también está su nombre plasmado, Yud Het Vav Hei. Entonces, esa tierra le pertenece y si le pertenece, eso quiere decir que es santa. Por eso la santidad de Israel es mucho mayor que todos los países, que todas las ciudades de alrededor. Entonces, entre más nos acercamos a Israel, más nos acercamos hacia el templo, más santidad se requiere. Por eso es que existían esos rituales de limpieza. Entonces, entre más tú te acercas, más tú deberías de estar ahí tratando de hacer lo que tienes que hacer. Entonces, en el 32 dice, y tendrán cuidado de cumplir todos los estatutos, decretos que pongo hoy delante de ustedes. Entonces, él se los presentó, se los proclamó, les dijo lo que iba a pasar. Ahora, aquí se habla de un lugar escogido por Dios para su culto. Nosotros sabemos que ese lugar para su culto es allá en Israel, está allá en Israel. Entonces, vemos que en el primer verso dice, estos son los estatutos y decretos que observarán donde en esa tierra, los tienen que observar cuidadosamente. Por eso es que esta parasha se llama observa, porque tenemos que estar observando, tenemos que estar mirando, siempre tenemos que estar tratando de analizar lo que está pasando a nuestro alrededor, hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que quiere el Eterno hacia nosotros. No vamos a entender lo que quiere el Señor de nosotros si nosotros no entendemos el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Su palabra, los 5 primeros libros. Entonces, dice el Señor de tus padres, te ha dado para que poseas todos los días que ustedes vivan sobre su suelo. Ahora dice que destruirán completamente todos los lugares donde las naciones desposeerán y sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué quiere decir? Que estos lugares son lugares de idolatría, en donde se quemaban incienso, se hacían cosas abominables ante los ojos del Señor, que hoy en día en la cultura se ha miscuido, se ha mezclado y al Señor no le gustan las mezclas, pero hoy se ha mezclado en la cultura cosas paganas y eso tenemos que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado, analizar la raíz de lo que se está celebrando, el por qué se celebra. Eso es muy importante porque entonces tú te vas a guardar de lo que al Señor no le gusta y el significado verdadero de esas fiestas. Ahora, leímos hasta el qué? Hasta el 10. Ok. Entonces,
dice, demolerá sus altares y quebrará sus pilares sagrados. Esto no quiere decir que nosotros vamos a ir a los lugares donde hay estatuillas, donde hay personas que están adorando de esta manera y vamos a destruir todo. Hoy en día lo que tenemos que hacer es orar por esas personas para que conozcan la verdad. Hoy en día tenemos que destruir los altares que nosotros tenemos en nuestra familia, generacionalmente, en nosotros mismos, ya sean nuestros esposos, nuestros cónyuges, nuestros hijos, también pueden ser unos altares. O pueden ser lugares o pueden ser objetos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy minuciosos en cuáles son nuestros altares y preguntarle al Señor cuáles son nuestros altares. Entonces, dice en el 5, si no buscarán al Señor en el lugar que el Señor, su Dios, escoja de todas las tribus. Y esto es muy importante porque se ha establecido un lugar para adorar a nuestro Dios, un lugar donde se llevaban las ofrendas, un lugar donde se hacían holocaustos, sacrificios y se llevaban los diezmos, un lugar donde se hacía la contribución de mano, donde se hacían ofrendas votativas, un lugar, y ese era el templo y en ese entonces era el santuario, el tabernáculo. En ese tabernáculo se llevaba todo. Hoy en día no tenemos tabernáculo, pero hay un santuario espiritual en el cual nosotros podemos presentarnos en cualquier momento en oración, podemos acercarnos confiadamente, pero hoy por eso día con día estamos tratando de hacer lo posible en las fiestas bíblicas, en esas santas convocaciones, diríamos. ¿Por qué? Porque ahí es una preparación que se está haciendo para poder entrar en un futuro a lo que se ha prometido. Entonces, hace una promesa, y este es el último verso que leí. Dice, cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Dios les da por heredad y les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten como seguros. Esa es una promesa en que cuando tú entres vas a tener paz, vas a tener shalom y vas a estar alrededor de tus enemigos, pero ellos no van a estar alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar descanso, no te vas a preocupar de que tus enemigos te están haciendo guerra o X o Y. Entonces, de mi parte, por el momento es todo. Ok, aquí continuamos con nuestras lecturas de la Parashá. En esta semana comenzamos una nueva Parashá en el libro de Deuteronomio. Eh, Comenzamos en el capítulo 11, en el versículo 26. Entonces vemos que aquí, bueno, lo que es esta, a partir de esta, las siguientes tres sidras o parashas que vamos a ver, desde esta que se llama Ri, Shoftim y Kititze. Estas tres contienen la mayor parte de lo que son los mandamientos de Deuteronomio, pero hasta ahora vemos que Moshe solamente le había mandado mandamientos importantes, tales como el amar y temer a Dios, y formulaba como exhortaciones generales en contra de la idolatría y dándole, bueno, como tipo sermones también que inspiraban a la nación para recalcarles ese deber o esa obligación que tenían de cumplir las normas de santidad para Dios que él exigía al entrar a esta tierra de Israel. Y en esta porción que comenzamos el día de hoy, Moshe comienza enfocándose en los mandamientos como en una medida justa, al darte a elegir entre aceptar o no la Torá en su totalidad, que es lo mismo de elegir entre la bendición y la maldición, porque leemos que
Dice, hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, que escuchen los mandamientos, y la maldición si no escuchan los mandamientos. Entonces, prácticamente les está poniendo eso, les está dando a elegir entre aceptar o no aceptar lo que conocemos hoy día como lo que es la Torá. Entonces, esta maldición y esta bendición y esta maldición que se está viendo, que se está leyendo en este momento, esto se va a pronunciar posteriormente cuando ellos lleguen al monte eh, Gerizim y al monte Ibal. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ebal. 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 Vemos que en ese momento les está diciendo, les estoy dando a elegir hoy, pero ese ritual con todas sus ceremonias se realizaría más adelante, cuando ellos crucen lo que es el Jordán. Esto lo vamos a ver más adelante, una vez más, casi a la mitad de lo que es el libro de Deuteronomio, porque lo vamos a volver a ver. Como les digo, estas tres siguientes parashas nos van a hablar acerca de los mandamientos. Entonces, vemos que, perdón, tanto la bendición como la maldición no son simples promesas para un futuro, porque vemos que si hemos sido observadores, vemos que uno puede ver que la gente que observa los mandamientos o la Torá tienen como un logro o una bendición más elevada, una satisfacción, un crecimiento espiritual. Y es algo que el Señor nos está poniendo a escoger. ¿Tú quieres eso o tú quieres la maldición? Aparte de todo esto, Moshe les estaba recalcando que ellos no eran como las demás naciones, entonces tenían que hacer esa distinción entre una nación y otra. ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿O cómo se iban a dar cuenta a los demás? Por medio de estas bendiciones, de los logros que ellos iban a tener, las victorias que iban a tener en sus batallas que iban a enfrentar. Y asimismo nosotros debemos de seguir hoy en día, tratando de caminar rectamente, como ya les habíamos dicho anteriormente, no buscando esa bendición, porque la palabra dice que busques primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y eso es verdad, eso es así. Cuando uno empieza a enfocarse, a estudiar lo que son los mandamientos, a tratar pues, de hacer lo mejor de tu parte para cumplirlos, eh, el Señor te trae esa paz a tu vida, el Señor te da ese entendimiento, esa sabiduría de poder seguir adelante con lo que la palabra dice y instruye a uno para, para tomarlo como un estilo de vida. Entonces, vemos que en el versículo 8 y 9 Del capítulo del 12. 12, del capítulo 12, nos están hablando acerca de altares. Esa era una de las instrucciones que les estaban dando, que tenían que destruir todos los altares
que se hicieran. Porque aquí hubo un periodo de tiempo, hubo un periodo de 14 años que transcurrieron entre la entrada de lo que es el pueblo de Israel a la tierra y la edificación de ese tabernáculo. Hubo un periodo de 14 años desde que ellos entraron hasta que ellos construyeron o estuvieron en el servicio del tabernáculo. Entonces cada quien hacía como un altar nacional, pero también se le permitía a la gente hacer sus altares si ellos deseaban. Por eso les dice, así como hacemos ahora, cada quien hace lo que mejor le parece. Por eso les estaba dando esa explicación. Entonces esta situación estuvo así durante esos 14 años hasta que ellos pusieron ese altar y ya después cuando se hizo el templo. Entonces ese era el lugar en el cual el Señor había escogido para que trajeran sus ofrendas, sus sacrificios y todo lo que Él les estaba ordenando. Pero en este capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 19, nos hablan acerca de la santidad de la tierra. Los mandamientos básicamente que se aplican en esta porción están relacionados particularmente con lo que es la tierra de Israel, porque se refieren a la eliminación de toda idolatría que hubiera en la tierra. Y ya después les habla de los mandamientos que se tienen que realizar de manera exclusiva o principal en esta tierra de Israel. Por eso yo en una ocasión les comentaba que nosotros no podíamos cumplir con la Torá completamente, porque hay mandamientos que solamente se aplican o se pueden cumplir en lo que es estando viviendo en la tierra de Israel. Y esta porción que vamos a empezar a ver aquí desde el versículo 1 hasta el 19, todos estos mandamientos que vamos a ver aquí, estos aplican para la tierra de Israel. Entonces, es algo que quería yo como recalcar o recordar, porque a Moshe mismo les estaba diciendo que muchas de esas leyes o de esas ofrendas no serían aplicables hasta que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Israel en el desierto, porque cualquiera de ellos podría decir que estaban haciendo lo correcto ante sus ojos, pero ya cuando entraron a la tierra de Israel ya no podían hacer eso, ellos ya tenían que acatarse a la ley el mandamiento de que había un tabernáculo, había un altar en el cual se tenían que llevar esos sacrificios, en el cual se tenían que llevar esas ofrendas, en el cual se tenía que respetar el sacerdocio de los levitas, todo un conjunto de normas y leyes que el Señor tenía para su pueblo, para que hubiera un orden y no hubiera un caos y cada quien hiciera lo que mejor le pareciera. No sé si tú quieras comentar algo más. Amén. Eso de los altares es muy minucioso porque hasta en un concierto hay altares y no se dan cuenta la gente. Eh, Hay que mirar en el aspecto secular que en esos altares la gente es transformada cuando están ahí y hasta ellos mismos en algunas ocasiones han dicho que ellos son otras personas diferentes cuando se suben al escenario. Pero ¿por qué se da eso? Porque es un altar demoníaco, son rituales que se están haciendo hoy en día y hoy en día son tan explícitos que nadie se da cuenta y dicen, ay, es normal, es un show, es un espectáculo simplemente, pero no, a nosotros
mirar eso estamos presenciando un ritual y nos estamos haciendo partícipes. Entonces, y en ese altar demoníaco que se está haciendo en ese lugar, estamos siendo partícipes y estamos agarrando maldiciones. Por eso es muy importante que no tengamos fanatismo hacia artistas, hacia cantantes, y en lo personal es mejor, yo les digo, que mantenernos en línea. Sí hay géneros que nos gustan, hay otros géneros que no nos gustan, hay otros géneros que nos mueven el alma, pero todo depende de nosotros, a quién, al tener raciocinio y conciencia de a quién estamos adorando, a quién estamos exaltando. Entonces, es muy importante esto de los altares, que nosotros quebrantemos cualquier altar que el Señor nos muestre que tengamos en nuestra vida. Como les vuelvo a repetir, ya sean hijos, ya sean cónyuges, ya sean cosas, ya sean lugares, etcétera. Entonces hay que estar bien con los ojos bien abiertos. Bueno, vamos a dejar de compartir. Ay, ahí está. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a hacer la oración como siempre. Padre eterno de la gloria, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que seas tú, nos ayudes, Padre, a poder establecer tu reino donde quiera que andemos, Señor. Que hagamos lo posible porque sabemos que todo lo que estamos viendo es un ensayo para lo porvenir. No queramos, Padre, implantar, fomentar algo en el cual tú no has establecido fuera de tu pueblo, Señor, fuera de ese lugar donde tú estableciste tu nombre, donde es tu posesión, Señor, de tu reino. Yo te pido, Padre eterno, que nos ayudes a entender qué es lo que quieres cada día de nosotros, Señor, para poder establecer tu reino en nuestras vidas y derribar todo altar familiar, todo altar, Padre, que esté involucrado en nuestro ADN, Señor. Te pedimos misericordia. Ayúdanos a seguir entendiendo de tu palabra y que seas tú bendiciendo a cada persona, Señor, como siempre te lo he pedido, Padre. De corazón te pido, Padre, que los ayudes en cada una de sus necesidades. Gracias, Padre. Te pido por aquellos que ni siquiera han entrado en este canal. También te pido por ellos, Padre, para que seas tú exaltándote en lo sumo y que te conozcan realmente quién eres. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche y nos vemos para la siguiente. No olviden darle like, no olviden compartir y muchas gracias por aquellos que lo han hecho. Bendiciones a todos y shalom.